El sol del mediodía cae como plomo sobre la base militar Fort Stedman. El aire vibra con la tensión de lo que está a punto de convertirse en el desastre más humillante en la historia reciente de esta instalación. En el centro del campo de maniobras, rodeado por una multitud de oficiales de alto rango, ingenieros civiles con trajes impecables y delegados del Pentágono, se encuentra un tanque M1 Abrams de última generación, silencioso como una tumba. El general Marcus Rodríguez camina alrededor del coloso de acero inmóvil, sus botas militares golpeando el pavimento con una furia apenas contenida. Su rostro, curtido por 30 años de servicio, está rojo de ira y vergüenza. Este no es un ejercicio cualquiera. Hoy, la base debía demostrar la capacidad de despliegue rápido de su flota blindada ante los ojos más críticos del ejército. Y ahora, frente a todos ellos, la joya de la corona tecnológica se niega a despertar. Nadie puede arrancar ese maldito tanque, ruge el general, su voz retumbando por todo el hangar como un trueno. ¿Será que solo enseñamos a niños a usar computadores? ¿Dónde están los soldados de verdad? Los ingenieros más jóvenes bajan la mirada, avergonzados. Han intentado todo: diagnósticos computarizados, reinicios del sistema, verificación de cada sensor electrónico. Nada. El tanque permanece muerto, burlándose de su supuesta expertise tecnológica. Uno de los delegados del Pentágono mira su reloj con impaciencia. El general Rodríguez sabe lo que eso significa. Su carrera está en juego. La reputación de la base pende de un hilo, y el presupuesto para el próximo año fiscal probablemente acaba de evaporarse. Pero en ese momento de caos y desesperación, algo inesperado sucede. Desde las sombras de los hangares de servicio, donde las lavadoras industriales giran incansablemente y el olor a detergente flota en el aire, emerge una figura que nadie esperaría ver en medio de esta crisis militar. Un anciano de 79 años, vistiendo un overol azul manchado de jabón y agua, camina con pasos lentos, pero decididos hacia el círculo de oficiales. Su piel arrugada cuenta historias que nadie en ese campo ha vivido. Sus manos, temblorosas por la edad pero firmes en su propósito, cuelgan a los lados mientras se acerca al tanque inmóvil. Arthur, así lo conocen todos en la base, el viejo de la lavandería, el hombre que dobla uniformes y limpia las sábanas de los barracones, un fantasma silencioso que lleva 5 años trabajando en las entrañas más humildes de Fort Stedman, invisible para la mayoría. Una nota al pie en la burocracia diaria de la base militar. Pero para entender la fuerza que este hombre está a punto de demostrar, para comprender el abismo que separa la arrogancia de la verdadera sabiduría, necesitamos volver atrás. Necesitamos regresar al comienzo de este día ordinario que está a punto de convertirse en extraordinario. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor escondido y humildad silenciosa, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo no necesita reflectores ni medallas en el pecho? Ayúdanos a honrar a estos veteranos olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el tiempo intentó enterrar. Esa mañana, Arthur había despertado a las 5, como todos los días desde que la artritis le arrebató el sueño profundo que tuvo en su juventud. Su pequeño apartamento fuera de la base, un estudio modesto con paredes que guardan más silencio que memorias, olía a café barato y pan tostado. En la pared, una única fotografía. Él mismo, 50 años más joven, de pie junto a un tanque Sherman, con el rostro lleno de esperanza y las manos negras de grasa. Nadie en Fort Stedman conocía esa fotografía. Nadie sabía que Arthur no siempre fue el anciano invisible que separaba calcetines y planchaba camisas. Para los soldados jóvenes que pasaban junto a él sin mirarlo, para los oficiales que le daban las buenas tardes por cortesía automática,
Arthur era simplemente parte del mobiliario de la base, un empleado civil más, alguien que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Pero Arthur no guardaba resentimiento. Había aprendido hacía mucho tiempo que el verdadero valor no necesita ser visto para existir. Cada mañana se ponía su overol azul como quien se viste una armadura invisible. Caminaba hasta la base en el autobús de las 6:15, escuchando a otros trabajadores quejarse de sus vidas mientras él miraba por la ventana el amanecer sobre los campos de entrenamiento. Ese día en particular, Arthur llevaba algo especial en su bolsillo. Una vieja llave inglesa oxidada, del tamaño de su palma, con las iniciales AB grabadas toscamente en el mango. Era un regalo de su padre, también mecánico, quien le había enseñado que las máquinas hablan. Hijo, solo tienes que aprender su idioma. Arthur había pasado 3 guerras escuchando ese idioma. Había mantenido vivos tanques cuando el metal gritaba por rendirse, cuando el desierto intentaba ahogar los motores con arena, cuando el frío de las montañas quería congelar cada pistón. Hoy planeaba usar esa llave para reparar la vieja lavadora número 3, que había estado haciendo un ruido extraño toda la semana. Un trabajo simple para manos que alguna vez mantuvieron viva la maquinaria de guerra. Llegó a la lavandería a las 7. Su compañera Rosa, una mujer guatemalteca de 50 años que siempre le guardaba un pedazo extra de pan dulce, lo saludó con su sonrisa perpetua. «Buenos días, Arthur. ¿Cómo amaneció?» Con los huesos quejándose Rosa, pero todavía de pie, comenzó su rutina. Cargar las sábanas del barracón A, separar los uniformes de entrenamiento de los de gala, verificar que los nuevos reclutas no hubieran dejado nada en los bolsillos. Era un trabajo metódico, casi meditativo. Sus manos, aunque arrugadas, se movían con una precisión que hablaba de décadas de disciplina. A media mañana, mientras doblaba toallas en el cuarto de almacenamiento, escuchó las primeras señales del caos, el rugido de motores que no debería estar ahí, voces elevadas, el inconfundible tono de pánico militar disfrazado de eficiencia. Se asomó por la ventana de la lavandería. En el campo de maniobras, a unos 200 metros, podía ver la conmoción, camiones de mantenimiento, soldados corriendo, y en el centro, como un monumento a la frustración, el tanque Abrams inmóvil. Algo en el pecho de Arthur se removió, un instinto antiguo, enterrado bajo años de jubilación forzada y olvido institucional. Conocía esa postura de los mecánicos alrededor del tanque, la inclinación derrotada de sus hombros, las manos en las caderas, la mirada perdida de quien no sabe qué más intentar. ¿Vas a salir?, preguntó Rosa, notando cómo Arthur observaba la escena. Solo a ver qué pasa. Ten cuidado, viejo. Esos oficiales no son amables cuando están nerviosos. Arthur asintió, pero ya estaba caminando hacia la puerta. Cuando Arthur cruzó el límite entre la zona de servicios y el área de maniobras, inmediatamente sintió las miradas. No miradas de reconocimiento, sino de extrañeza. ¿Qué hacía el viejo de la lavandería caminando hacia el epicentro de una crisis militar? El primer obstáculo llegó en forma del capitán Dennis Crowley, un oficial de 30 años recién ascendido, con el ego tan inflado como su uniforme almidonado. Oiga, señor, esta área está restringida. Ejercicio militar en curso. Arthur se detuvo, sus ojos cansados encontrándose con la impaciencia juvenil del capitán. Lo sé, hijo. Trabajo aquí. En la lavandería, sí. Esto es una operación táctica. Regrese a su puesto. Ese tanque no es de su incumbencia. El capitán hizo un gesto despectivo con la mano. Con todo respeto, señor, esto es asunto de militares, no de personal civil de mantenimiento. Arthur podría haberse dado vuelta, debería haberse dado vuelta. Pero algo en la forma en que el motor del tanque se veía, en la posición de los técnicos, en el olor del metal caliente que llegaba hasta él, le dijo que conocía ese problema. Capitán, yo solo... Señor, por última vez, retírese o tendré que llamar a seguridad. Un grupo de jóvenes ingenieros, todos con tablets y equipos de diagnóstico computarizado, miraron la escena con diversión mal disimulada. Uno de ellos, un teniente con lentes de diseñador, murmuró algo a su compañero.
Ambos rieron. Arthur dio un paso atrás, pero no se fue. Se quedó en el límite del área, observando. Los minutos pasaron. 30, 45. Cada intento de los técnicos resultaba en frustración. Conectaban cables, corrían diagnósticos, consultaban manuales digitales. Nada. Fue entonces cuando el general Rodríguez llegó. Y con él, la tormenta. Alguien me explique qué demonios está pasando aquí. Su voz atravesó el aire como un látigo. Tenemos a 3 estrellas del Pentágono esperando ver nuestro despliegue y ustedes me dicen que no pueden encender un tanque. El capitán Crowley intentó explicar tartamudeando sobre fallas en el sistema electrónico y posibles problemas de firmware. El general no quería excusas técnicas, quería resultados. Me importa un carajo su firmware. Quiero ese tanque funcionando en 5 minutos o empiezo a degradar rangos. Fue en ese momento de máxima tensión que Arthur dio un paso al frente, cruzando la línea invisible que lo separaba del caos. General, su voz era suave pero clara. Creo que puedo ayudar. El silencio que siguió fue más pesado que el metal del tanque. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano en overol azul, manchado de detergente y fuera de lugar en medio de uniformes militares y tecnología de punta. El general Rodríguez se giró lentamente, sus cejas formando una V de incredulidad. ¿Quién es usted? Arthur Blackwood, señor. Trabajo en la lavandería de la base. La risa fue instantánea. No de todos, pero sí de suficientes. El teniente con los lentes de diseñador no pudo contenerse. Incluso algunos soldados sonrieron, mirando hacia otro lado. El de la lavandería. El general no sabía si reír o enfurecerse más. Señor Blackwood, agradezco su iniciativa, pero esto es un tanque M1 Abrams de última generación, no una lavadora descompuesta. Lo sé, señor, es solo que... Capitán Crowley, el general interrumpió, su paciencia evaporándose. Saque a este hombre de aquí antes de que esto se convierta en más circo del que ya es. El capitán se acercó a Arthur con una mezcla de lástima y molestia. Mire, señor Blackwood, entiendo que quiera ayudar, pero esto está muy por encima de lavar ropa. Váyase antes de que haya problemas. Pero Arthur no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el tanque, específicamente en una sección del motor que los técnicos habían ignorado completamente. Capitán, con todo respeto, ese motor no quiere bytes. Quiere alma. La frase cayó como una piedra en agua quieta. El teniente de los lentes soltó una carcajada abierta esta vez. ¿Oyeron eso? El tanque necesita alma. ¿Qué sigue, abuelo? ¿Le cantamos una canción de cuna? Más risas. Arthur sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero sus manos no temblaron. Había enfrentado fuego enemigo, había visto compañeros morir, había mantenido máquinas funcionando mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Unas risas de niños jugando a ser hombres no iban a derribarlo. El general Rodríguez estaba a punto de ordenar que 2 guardias escoltaran a Arthur fuera del área, cuando uno de los delegados del Pentágono, un coronel mayor con el pecho cubierto de medallas, dio un paso adelante. General Rodríguez, dijo el coronel, su voz calmada pero con autoridad. ¿Qué tenemos que perder? Sus expertos llevan 1 hora sin resultados. Déjelo intentar. Si falla, simplemente lo sacamos. El general apretó la mandíbula. Cada fibra de su ser gritaba que esto era ridículo, que estaba dejando que su base se convirtiera en una comedia. Pero el coronel tenía razón. No tenían nada que perder excepto más tiempo y más dignidad. Bien, escupió finalmente. Tiene 3 minutos, señor Blackwood. Ni uno más. Arthur asintió y caminó hacia el tanque. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por cansancio físico, sino por el peso de docenas de miradas escépticas, burlonas, impacientes clavándose en su espalda. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido.
Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. Arthur se detuvo frente al coloso de acero. Los técnicos se apartaron, algunos con curiosidad, otros con desdén apenas oculto. El anciano no les prestó atención. En ese momento solo existían él y la máquina. Colocó su mano derecha sobre el blindaje todavía caliente por los intentos fallidos de encendido. Cerró los ojos. Los ingenieros intercambiaron miradas de incredulidad. Estaba escuchando al tanque, pero Arthur no estaba haciendo teatro. Estaba haciendo exactamente lo que había hecho durante 3 guerras, diagnosticando con sus sentidos lo que las computadoras no podían detectar. Sentía la vibración residual del metal, el calor distribuido de manera irregular, el silencio donde debería haber un zumbido mínimo. Abrió los ojos y caminó hacia el lado izquierdo del motor, a una sección que ninguno de los técnicos había revisado porque, según sus manuales digitales, esa área era autónoma e independiente del sistema de arranque principal. ¿Alguien tiene una llave de cruz?, preguntó sin levantar la voz. Un mecánico joven, sorprendido por la pregunta tan específica, le pasó una de su cinturón de herramientas. Arthur la tomó, pero luego sacó de su propio bolsillo su vieja llave inglesa, la del mango grabado con sus iniciales. «Esta servirá mejor», murmuró, casi para sí mismo. Se arrodilló junto al tanque, y aunque sus rodillas protestaron con dolor, sus manos se movieron con una precisión que silenciaba años. Encontró una válvula específica, casi escondida entre cables y tuberías. Una válvula que la mayoría de los mecánicos modernos nunca habría notado porque no aparecía en los esquemas digitales. «Este modelo», explicó Arthur mientras trabajaba, su voz ganando confianza, «tiene un bypass de emergencia en el sistema de combustible. Es un diseño heredado de los prototipos originales. Mantuvieron la válvula por redundancia, pero la mayoría ni siquiera sabe que existe». Con el mango de su llave, golpeó suavemente la válvula. Un clic metálico resonó. Luego, con movimientos que parecían una danza memorizada hacía décadas, ajustó un cable que, efectivamente, nadie había notado. Estaba ligeramente desconectado, probablemente por las vibraciones de los ejercicios anteriores. «Alguien en la cabina», ordenó Arthur, su voz ahora con una autoridad que hizo que varios soldados se pusieran de pie instintivamente. «Cuando yo diga ahora, gire la ignición». Un soldado trepó rápidamente a la cabina. Arthur hizo un último ajuste, escuchó el sistema con atención casi sobrenatural y entonces, ¡ahora! El motor rugió a la vida con una potencia que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. No fue un arranque vacilante, fue un despertar completo, poderoso, el sonido de 60 toneladas de acero volviendo a respirar. El rugido era tan perfecto, tan limpio, que hasta los delegados del Pentágono dieron un paso atrás, impresionados. El silencio que siguió cuando Arthur apagó el motor fue sepulcral. Nadie reía ahora. Nadie sonreía con burla. Los ingenieros miraban al anciano como si hubiera realizado un milagro técnico, y en cierto modo, lo había hecho. Arthur se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en su overol. Pero antes de que pudiera dar un paso, el general Rodríguez se acercó a él, no con agradecimiento en sus ojos, sino con algo mucho más intenso: confusión, reconocimiento, imposibilidad. El general se detuvo a medio metro de Arthur, escudriñando su rostro arrugado como si intentara leer un texto borroso. «Usted», comenzó el general, su voz temblorosa de una manera que nunca había temblado en combate. «¿Cómo se llama realmente?» «Arthur Blackwood, señor. Ya se lo dije. Su nombre completo, su rango». Arthur bajó la mirada por un momento, como si la respuesta pesara toneladas. «Sargento Mayor Arthur Benjamin Blackwood».
Retirado, el general Rodríguez retrocedió como si le hubieran golpeado el pecho. Su mano subió automáticamente en un saludo militar tan rígido que sus nudillos se pusieron blancos. «¡Maldita sea!», exclamó, y ahora su voz tenía una mezcla de reverencia y vergüenza. «Sargento Mayor Blackwood de los Steel Phantoms». El nombre cayó sobre el grupo reunido como un trueno. Los oficiales más veteranos se pusieron rígidos. Uno de los coroneles del Pentágono soltó una exclamación ahogada. Los jóvenes técnicos se miraron entre sí, sin entender la magnitud de lo que acababan de presenciar. «Señor», el general continuó, su voz ahora llena de un respeto que no había mostrado en toda la mañana. «¿Es usted el Blackwood, el mecánico jefe de la división de tanques que mantuvo operando a toda una columna blindada durante el avance del 91? Arthur simplemente asintió, incómodo con la atención. «No es solo eso, general», intervino el coronel del Pentágono, acercándose con pasos lentos. «Este hombre diseñó el sistema de bypass de emergencia que acaba de usar. Él escribió el manual original de mantenimiento de campo para la serie M1 cuando estábamos en las pruebas de prototipo. Sargento Mayor Blackwood es una leyenda viviente en ingeniería mecánica militar. El teniente de los lentes de diseñador, el mismo que se había reído minutos antes, estaba pálido. El capitán Crowley parecía querer que la tierra lo tragara. Arthur se remangó la manga izquierda de su overol, revelando algo que había mantenido oculto durante 5 años de trabajo en la lavandería. Un tatuaje descolorido por el tiempo, pero aún reconocible. Una rueda dentada envuelta en llamas. El símbolo de los maestros del hierro. La unidad de mecánicos de élite que había mantenido las máquinas de guerra funcionando cuando todo lo demás fallaba, cuando la tecnología se rendía y solo quedaba el conocimiento puro, instintivo, casi místico de hombres que hablaban el idioma del metal y el fuego. «Los Steel Phantoms», susurró uno de los oficiales mayores con tono reverencial. «Pensé que era un mito, que eran solo historias». «No son historias, teniente», dijo el general Rodríguez, y ahora su voz tenía un temblor de emoción genuina. «Son leyendas. Estos hombres mantuvieron tanques funcionando en el infierno del desierto cuando la arena bloqueaba todo, en el frío de las montañas, cuando el aceite se congelaba en las líneas. Sargento Mayor Blackwood reparó 11 tanques en una sola noche durante la operación Desert Storm, bajo fuego enemigo, permitiendo que su división completara su avance cuando todos pensaban que tendríamos que retirarnos. El general se giró hacia los técnicos jóvenes, su mirada ahora llena de una furia diferente, no de frustración por el tanque roto, sino de indignación por la falta de respeto mostrada. «Ustedes se rieron de este hombre», gritó. «Se burlaron del hombre que olvidó más sobre tanques de lo que ustedes aprenderán en toda su carrera. Capitán Crowley». El capitán se puso firme, temblando. «Sí, señor. Este hombre le pidió ayuda y usted lo echó como si fuera basura. ¿Qué tiene que decir?» «Yo no sabía, señor. Lo siento profundamente». «No me lo diga a mí», el general señaló a Arthur. «Discúlpese con el sargento mayor». El capitán se giró hacia Arthur, su rostro rojo de vergüenza. «Sargento Mayor Blackwood, le presento mis más sinceras disculpas. Fui inexcusablemente irrespetuoso». Arthur lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado como para guardar rencor. «Está bien, hijo, solo aprenda la lección». El general Rodríguez no había terminado. Se dirigió a todo el grupo reunido, su voz ahora pedagógica, casi suave. «Quiero que todos entiendan algo. Este hombre, este viejo de la lavandería, como algunos de ustedes lo llamaban, es la razón por la cual muchos de sus superiores están vivos hoy. Es la razón por la cual misiones que estaban condenadas al fracaso se convirtieron en victorias. Y durante 5 años ha estado aquí, entre nosotros, y ninguno de nosotros nos molestamos en preguntar quién era realmente». Hubo un silencio incómodo. El peso de la vergüenza colectiva era palpable. El coronel del Pentágono se acercó a Arthur y le extendió la mano. «Sargento Mayor, es un honor conocerlo finalmente. He leído sus informes técnicos en la academia.
Son lectura obligatoria para los nuevos ingenieros mecánicos. Arthur estrechó su mano con una mezcla de humildad y tristeza. Esos informes fueron hace mucho tiempo, señor. Yo solo hice mi trabajo. No, el coronel negó con firmeza. Usted salvó vidas. Eso nunca es solo un trabajo. El general Rodríguez tomó una decisión en ese momento. Se cuadró frente a Arthur y habló con voz clara. Sargento Mayor Blackwood, en nombre del comando de esta base, le ofrezco el puesto de jefe del Departamento de Mantenimiento Mecánico, con rango de asesor civil equivalente a oficial superior, salario acorde, y la autoridad de supervisar todos los aspectos técnicos de nuestra flota blindada. Todos esperaron la respuesta. Era el tipo de oferta que cambiaría la vida de cualquiera. Respeto, autoridad, un salario digno de su experiencia. Redención institucional. Arthur miró el tanque, luego a los soldados jóvenes que lo rodeaban y finalmente al general. Una sonrisa pequeña, casi triste, apareció en sus labios. General, agradezco profundamente la oferta, de verdad, pero prefiero mi lavandería. El silencio fue absoluto. Nadie esperaba esa respuesta. ¿Su lavandería?, repitió el general, incrédulo. Sí, señor. Verá, en la lavandería las personas son más honestas que en medio de todo este metal. Rosa comparte su pan dulce conmigo cada mañana. Los reclutas nuevos me cuentan que extrañan a sus madres cuando recogen sus uniformes limpios. No hay rangos ahí, no hay egos, solo personas haciendo su trabajo lo mejor que pueden. Y eso, Arthur hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Eso tiene su propio tipo de honor. El general asintió lentamente y por primera vez en toda la mañana, algo parecido a la comprensión genuina cruzó su rostro. Entiendo, sargento mayor. Pero al menos permítame hacer una cosa. A partir de ahora, usted tiene acceso completo a todos los hangares de mantenimiento. Si alguna vez ve algo que necesita ser reparado, si alguna vez tiene un consejo, mi puerta está abierta y su salario en la lavandería se ajustará considerablemente. Arthur aceptó con una inclinación de cabeza. Eso es justo, general. Gracias. Antes de irse, Arthur se giró hacia los jóvenes técnicos que habían presenciado todo. Su voz, cuando habló, no tenía reproche, solo sabiduría ganada con dolor. Muchachos, aprendan esto. Las máquinas tienen memoria, tienen historia, y cuando ustedes ignoran esa historia, cuando piensan que una computadora puede reemplazar el conocimiento de generaciones, es cuando las máquinas les recordarán que aún tienen lecciones que enseñar. Nunca olviden que antes del código, antes de los algoritmos, hubo hombres y mujeres que aprendieron a escuchar el lenguaje del metal. Y ese lenguaje nunca cambia. Dicho esto, Arthur comenzó a caminar de regreso hacia la lavandería. Pero esta vez, su caminata fue diferente. Cada oficial por el que pasaba se ponía en posición de firmes. Los soldados lo saludaban. El viejo invisible se había convertido en cuestión de minutos en una presencia que nadie volvería a ignorar. Cuando llegó a la puerta de la lavandería, Rosa lo esperaba con una taza de café y una sonrisa. Entonces, ¿salvaste el día? Solo arreglé un motor, Rosa. Nada más. Ah, Arthur, siempre tan modesto. Pero vi cómo te miraban cuando regresabas. No eras solo un hombre que arregló un motor. Eras un héroe que recordó a todos lo que realmente significa servir. Arthur se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron por un momento con algo que no habían mostrado en años. Orgullo. No el orgullo arrogante de quien necesita reconocimiento, sino el orgullo silencioso de quien sabe que su vida tuvo significado, que sus manos construyeron algo que perduró más allá de su tiempo. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles a Fort Steedman. El general Rodríguez implementó un programa donde los mecánicos veteranos, incluyendo a Arthur cuando estaba dispuesto, daban clases informales a los nuevos técnicos. No reemplazaron la tecnología, pero agregaron contexto, historia, el tipo de conocimiento que no viene en manuales digitales. Arthur continuó en su lavandería, pero ahora, cuando los soldados recogían sus uniformes, a menudo se quedaban unos minutos extra, haciéndole preguntas sobre tanques, sobre guerra, sobre vida, y Arthur, con paciencia infinita, compartía sus historias,
no como lecciones, sino como regalos de un tiempo que se desvanecía. El tanque que reparó ese día continuó funcionando perfectamente. Los técnicos, avergonzados por su arrogancia inicial, colocaron una pequeña placa en el compartimento del motor, reparado por el sargento mayor A. Blackwood, maestro del hierro. No era un monumento oficial, pero era algo más valioso, un recordatorio diario de humildad. El teniente de los lentes de diseñador, el que más se había burlado, fue quien más cambió. Comenzó a visitar a Arthur durante sus descansos, no para aprender sobre tanques específicamente, sino para entender esa filosofía del alma en las máquinas. Arthur le enseñó que el respeto no es solo para las personas, sino para todo lo que requiere cuidado y atención. 6 meses después del incidente, Fort Steedman recibió una visita especial. Una delegación de veteranos de los Steel Phantoms, ahora todos ancianos, llegó para una ceremonia de conmemoración. Cuando vieron a Arthur saliendo de la lavandería con su overol azul, el reencuentro fue uno de esos momentos que ninguna cámara podría capturar adecuadamente. Hombres que habían sangrado juntos, que habían mantenido máquinas vivas bajo el fuego enemigo, abrazándose con lágrimas que no sentían vergüenza de mostrar. «Pensamos que habías desaparecido del mapa, Arthur», le dijo uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. «Nunca desaparecí», respondió Arthur. «Solo estaba aquí, haciendo lo que siempre hice, mantener las cosas funcionando». Durante la ceremonia, el general Rodríguez contó la historia del tanque. No la adornó, no la exageró, la contó exactamente como sucedió. Un anciano humilde recordándoles a todos que la sabiduría no se jubila, que el conocimiento verdadero no caduca y que el heroísmo más grande a menudo viste overol azul y huele a detergente. Los veteranos de los Steel Phantoms le regalaron a Arthur algo que él había perdido décadas atrás en un traslado de base, su vieja chaqueta de la unidad, restaurada, con todas sus insignias intactas. Arthur la recibió con manos temblorosas, no de edad, sino de emoción. «No pensé que volvería a ver esto», susurró. «Nunca debiste perderla», respondió su viejo comandante, ahora retirado. «Esta chaqueta te pertenece, Arthur. Siempre te perteneció». Esa noche, Arthur colgó la chaqueta en su apartamento, junto a la fotografía del joven mecánico que alguna vez fue. No la usaría, no necesitaba usarla, pero saber que estaba ahí, que su historia no había sido olvidada completamente, que alguien se había tomado el tiempo de preservarla, eso era suficiente. Pasó un año más. Arthur cumplió 80 años rodeado de soldados que ahora lo consideraban un abuelo honorario de la base. Rosa hizo un pastel con la masa que había aprendido de su abuela en Guatemala. El general Rodríguez apareció con un regalo, una llave inglesa nueva de la mejor calidad, con las iniciales AB grabadas en el mango, exactamente como la vieja que Arthur había usado toda su vida. «Para que la próxima generación tenga algo que heredar», dijo el general. Arthur la sostuvo, sintiendo el peso perfecto, el balance ideal. Era una herramienta magnífica. Pero cuando miró su vieja llave inglesa oxidada, la que su padre le había dado, la que había viajado con él a través de 3 guerras y 4 décadas de paz, supo que ninguna herramienta nueva podría reemplazar la historia grabada en ese metal desgastado. «General, esta llave nueva es hermosa, pero la vieja todavía tiene trabajo que hacer. Las herramientas, como las personas, se hacen valiosas por lo que han vivido, no por lo nuevas que se ven». El general sonrió. Finalmente entendía. Una tarde de otoño, mientras Arthur doblaba sábanas con Rosa, un grupo de reclutas nuevos entró a recoger sus uniformes. Uno de ellos, un chico de apenas 18 años, con ojos asustados, se quedó mirando a Arthur. «Señor Blackwood, dime, hijo, yo escuché historias sobre usted, sobre el tanque, sobre los Steel Phantoms. ¿Es verdad que usted puede arreglar cualquier cosa?» Arthur dejó de doblar por un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «No, hijo, no puedo arreglar cualquier cosa. Nadie puede, pero puedo decirte esto.
Cada máquina, cada herramienta, cada pieza de equipo que tomes en tus manos tiene una historia. Tiene gente que la diseñó, que la fabricó, que la usó antes que tú. Cuando respetas esa historia, cuando escuchas lo que la máquina te está diciendo, entonces no estás solo arreglando metal, estás honrando a todos los que vinieron antes. El joven asintió, aunque probablemente no entendió completamente, pero algún día lo haría. Cuando se encontrara frente a un problema que las computadoras no pudieran resolver, cuando la tecnología fallara y solo quedara él y una máquina silenciosa, recordaría las palabras del viejo de la lavandería. Y tal vez, solo tal vez, pondría su mano sobre el metal, cerraría los ojos y escucharía. Arthur Blackwood trabajó en la lavandería de Fort Steedman hasta los 83 años. No por necesidad económica, ya que el general había cumplido su promesa de ajustar su salario generosamente, sino porque allí encontraba algo que ninguna oficina o taller técnico podría darle: propósito simple, conexión humana, y la paz de saber que cada uniforme que limpiaba, cada sábana que doblaba, era un pequeño acto de servicio a los hombres y mujeres que servían a su país. Cuando finalmente se jubiló, no hubo una gran ceremonia, solo una reunión pequeña en la lavandería con Rosa, el general Rodríguez, algunos de los técnicos que había entrenado informalmente y un puñado de reclutas que lo habían llegado a conocer. «No sé qué haremos sin usted, Arthur», dijo Rosa, secándose los ojos con el borde de su delantal. «Harán lo mismo que siempre hicieron», respondió Arthur. «Lavar, doblar, cuidar. El trabajo no necesita un héroe. Solo necesita manos dispuestas y corazones honestos». El general le entregó un documento enmarcado, un reconocimiento oficial del Ejército de los Estados Unidos por décadas de servicio distinguido, conocimiento invaluable y recordarnos a todos que el verdadero honor se mide no en rangos o medallas, sino en la dignidad con la que uno enfrenta cada día. Arthur lo aceptó con gratitud. Pero lo que realmente se llevó ese día fue algo que no podía enmarcarse: la mirada de respeto en los ojos de los jóvenes soldados, la certeza de que su conocimiento no moriría con él y la tranquilidad de saber que había vivido una vida que importaba. En sus últimos años, Arthur seguía visitando la base ocasionalmente, no para trabajar, sino para caminar entre los hangares, tocar el metal de los tanques como quien saluda a viejos amigos, y a veces, cuando algún técnico joven estaba completamente perdido con un problema mecánico imposible, aparecía como un fantasma benevolente, ofrecía un consejo preciso y desaparecía antes de que pudieran agradecerle adecuadamente. Se convirtió en una leyenda de la base. Los nuevos reclutas escuchaban historias sobre él: el viejo de la lavandería que resultó ser un maestro del hierro, el hombre que salvó una demostración crucial con solo una llave inglesa y décadas de conocimiento, el veterano que eligió la humildad sobre la gloria. Y cada vez que contaban la historia, agregaban una lección diferente. Algunos decían que la lección era sobre respeto, otros sobre humildad. Algunos creían que era sobre el valor del conocimiento tradicional en un mundo obsesionado con la tecnología. Pero Arthur, si hubiera estado allí para escucharlos, habría dicho que la lección era mucho más simple. Nunca subestimes a alguien por el trabajo que hace o la ropa que viste, porque debajo de cada overol manchado, detrás de cada rostro arrugado por el tiempo, puede haber un héroe que simplemente eligió servir en silencio, esperando pacientemente el momento en que su experiencia, su sabiduría, su alma, como él la llamaba, fuera necesaria una vez más. Y en ese momento, cuando el mundo tecnológico falla y las computadoras no tienen respuestas, son esas manos viejas, esa sabiduría olvidada, las que recuerdan cómo hacer que las máquinas vuelvan a rugir con vida.
Arthur Benjamin Blackwood falleció pacíficamente en su sueño a los 87 años. En su funeral, Fort Stedman envió una guardia de honor completa. El tanque que había reparado ese día memorable lideró la procesión, su motor rugiendo con la perfección que solo las manos de un maestro podrían lograr. En su lápida, por insistencia del general Rodríguez y aprobación unánime de los Steel Phantoms sobrevivientes, grabaron algo simple pero perfecto: Sargento Mayor Arthur B. Blackwood, maestro del hierro. Las máquinas tienen memoria, él las hizo cantar. Y en la lavandería de Fort Stedman, en una pequeña placa junto a la lavadora número 3 que Arthur había reparado tantas veces, Rosa colocó una fotografía de él sonriendo, con su overol azul, sosteniendo su vieja llave inglesa. Debajo escribió a mano: Arthur nos enseñó que el heroísmo no necesita reflectores, solo necesita manos dispuestas y un corazón que sirve. Años después, cuando jóvenes soldados entraban a la lavandería por primera vez, a menudo preguntaban por la fotografía del anciano. Y Rosa, ahora ella también con canas pero con la misma sonrisa cálida, les contaba la historia. No como leyenda, sino como verdad. La historia de un hombre que lavó ropa durante 5 años, mientras todos ignoraban que tenían a un maestro viviendo entre ellos. La historia de un veterano que salvó un día crucial, no con arrogancia, sino con conocimiento silencioso. La historia de un héroe que eligió la lavandería sobre la gloria, porque entendía algo que muchos tardan toda una vida en aprender. El verdadero honor no está en cuántos te aplauden, sino en cuántos puedes servir cuando nadie está mirando. Si la historia del sargento mayor Arthur Blackwood tocó tu corazón, si sentiste la injusticia de su humillación inicial y la satisfacción de su reivindicación silenciosa, entonces ayúdanos a honrar a todos los veteranos olvidados que trabajan en silencio entre nosotros. Déjanos en los comentarios cuál fue la lección más poderosa que esta historia te dejó. Fue sobre humildad, sobre no juzgar por las apariencias, sobre el valor del conocimiento tradicional. Queremos saber qué resonó en ti. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, historias que nos recuerdan que los verdaderos héroes a menudo visten uniformes que no llevan medallas, entonces suscríbete a El silencio de un héroe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la grandeza no siempre grita. A veces, la grandeza susurra, esperando pacientemente el momento perfecto para demostrar que nunca se fue. Únete a nuestra misión de rescatar del olvido las historias de hombres y mujeres que sirvieron con honor, que continúan sirviendo en silencio y que nos enseñan cada día que el verdadero heroísmo no necesita audiencia, porque al final todos somos un poco como ese tanque. A veces necesitamos que alguien con alma, alguien con historia, alguien que realmente escuche, nos recuerde cómo volver a rugir. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el siguiente héroe que encuentres podría estar doblando tu ropa, sirviendo tu comida o barriendo el piso que pisas. Trátalos con el respeto que Arthur merecía desde el principio, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar que un maestro del hierro te salve el día.